de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Pueden apuntar, hoy les voy a dar como un bosquejito nada más. Les voy a decir lo que trata de tal parte a tal parte para que usted lo tenga si usted quiera. Yo sé que aquí hay muchas personas no que le gustan estudiar las escrituras, no escudriñarlas, que no se conforman únicamente, sino que buscan. Y le voy a dar porque trata mucho de lo que Jesús les habló a ellos sobre la era de la iglesia, o sea, el tiempo en que la iglesia estaría acá, no establecida, y también un poquitito para después de la partida de la iglesia. Mateo 24, del 4 al 14, no lo voy a explicar, fueron las explicaciones que di en las dos primeras. Así que no las voy a explicar, sino que nada más le voy a hacer un bosquejo nada más. Ahí le da una visión general, él comprendiendo desde el principio de dolores, el lapso de tiempo que comprendería, desde el principio de dolores, de parto hasta la segunda venida. Ustedes recuerdan que estuvimos hablando todo lo que iba a suceder en principios de dolores, cuando él dijo que se levantarían falsos cristos, que se levantaría nación contra nación, reino contra reino, pestilencia, etcétera, etcétera, rumores de guerra, ¿recuerdan? Y él dijo, pero todavía no es el fin, esto es principios de dolores. Estuvimos estableciendo y haciendo conciencia de que estábamos entonces nosotros viviendo los principios de dolores y un poquito más. Recuerden que Jesús hace un paralelo sobre las cosas acontecerían. Él lo presenta como los dolores de parto de una mujer. Los dolores de parto de una mujer, ¿no? Cuando está ya para dar a luz, los dolores pueden comenzar cada 15 minutos, cada 20, hasta cada una hora. Pero según el tiempo va transcurriendo, ¿qué sucede? Se va acortando el tiempo y a la misma vez que se va acortando el tiempo, se va haciendo más intenso el dolor, más fuerte. Hasta que llegó un momento donde ya pareciera que no se le fue nunca. ¿Verdad que sí? Y son fuertes, pero muy fuertes. ¿Ok? Entonces Jesús lo comparó más con eso, ¿no? Con los dolores de parto de una mujer. ¿Ok? Y dijo, y los llamó principios de dolores. Fíjense eso. Mateo 24, del 15 al 21. Ahí Jesús ya le comienza a señalar el principio ya de lo que sería la gran tribulación. Hablamos de la gran tribulación, las cosas que sucederían. Pusimos ejemplos de cosas terribles que pasaron antes, tribulaciones que Israel sufrió. Hicimos la comparación de que Jesús dijo que la gran tribulación serían tiempos de angustia, de juicio, de terribles, pero como nunca jamás lo hubo en la tierra. Cosas que nunca jamás habían pasado en la tierra. Así que podemos leer lo más terrible que ha sucedido antes y entienda que Jesús mismo es quien declara que lo que viene para ese tiempo nunca jamás, o sea que todo va a ser peor que todo lo peor que usted pueda leer en las Sagradas Escrituras. Amén. Entonces dice, pero en este párrafo Jesús le hace tres advertencias. Lo primero que la primera advertencia que le dice es que va a haber una profanación del templo. La segunda le dice, huyan a los montes, no se devuelvan. Cuando ustedes vean la profanación del templo, huyan a los montes. La tercera que le dice, y oren para que no sea día sábado, que es el día de reposo conforme a la ley. Con esto Jesús, podemos entender que Jesús nos está dejando saber aquí que para ese tiempo en Israel el templo ya habrá sido levantado y que también habría estado haciendo sacrificios. Habría un pueblo en Israel que estaría viviendo según la ley. Entonces imagínense, si van a vivir según la ley, van a haber sacrificios y cae en sábado, como ellos van a huir, van a violar su ley. Amén. Y Santiago dice que el que falta en un punto, falla en todos. Entonces le dice, y oren, porque como van a estar viviendo bajo la ley, van a estar haciendo sus sacrificios, oren que no caiga en día sábado. ¿Okay? Entonces, yo quiero, este es algo que yo quiero que ustedes apunten también.
Dice que la gran tribulación es un lazo de tiempo. Esto es muy importante. Fíjese, la gran tribulación es un lazo de tiempo que está bien específicamente enmarcada en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, en Apocalipsis, en el capítulo 11, 2, cuando habla de ese lazo de tiempo, dice 42 meses. ¿Ok? Más tarde en Apocalipsis 12, 6, nos habla de 1260 días. Y en Apocalipsis 12, 14, ahí es donde claramente y única vez nos habla de 3 años y medio. Si usted ahora viene y compara todos estos números, usted lo compara con lo que era el calendario de la tierra. Originalmente, el calendario en la tierra eran de un mes de 30 días, 360 días, es un año. Lo multiplicas por 3, porque son 3 años y medio, 42 meses, 1260 días. Si usted lo multiplica por 3 y después le suma la mitad, que son 180, usted va a ver que le va a dar 1260 días, 42 meses o 3 años y medio. Amén. O sea que ese lazo de tiempo de Apocalipsis está de una manera específica marcada en las Escrituras. ¿Sabe? Dios es maravilloso. Él no nos dejó a oscuras. Nosotros estamos en luz, pero hay que escudriñarla para poder ver. Amén. Mateo 24, del 29 al 31, dice, esta se las voy a leer porque esa ya no la usamos la última vez. Dice, inmediatamente, entonces fíjese lo que Jesús le sigue diciendo. Dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, mire todos los indicios que Jesús les está dando. Le dijo, cuando vean la abominación desoladora, ¿no? La profanación del templo, huyan y oren que no sea sábado. Entonces después dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, o sea, ya ese va a ser el inicio. El inicio es cuando el anticristo, ¿no? Se proclame Dios. El inicio. Ahora, el final. Dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, miren lo que va a suceder. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Y las potencias de los cielos serán conmovidos. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Así es que Jesús da unas señales contundentes, completamente. Dice que se oscurecerá el sol, Él va a oscurecer el sol, va a ser solamente Él y solamente Él como creador de los cielos y de la tierra puede hacer retroceder una ley, revocar una ley. Él ordenó en la creación, ¿no?, que alumbrara el sol de día, que la luna de noche, y solamente Él puede revocar un mandamiento que le haya dado. En esa ocasión Él va a oscurecer la luna, va a oscurecer el sol, las potencias de las estrellas van a caer, y entonces se verá una señal en el cielo. Entonces dice enseguida, mire, va a haber una señal. Esto es una especulación nada más, pero se cree que la señal podría ser una cruz en el cielo. Se piensa, amén, que puede ser una cruz en el cielo, que es la señal del Hijo del Hombre. De hecho, han habido algunos testimonios, como este de Roma, ¿cómo se llamaba? Constantino, ¿no? Cuando perseguían los cristianos, ¿qué fue lo que él vio? Él fue con una cruz. Y desde entonces, no fue que se convirtió, pero tuvo cierto temor. Y lo que hizo fue que entonces mezcló lo que era el catolicismo con el paganismo. Amén. Constantino. Y bajó un poco la guardia. Y lo que él vio fue una cruz. Entonces es posible que la señal del Hijo del Hombre sea una cruz y luego aparece Él.
Y los habitantes de la tierra, entonces en ese momento, recuerda que Jesús hizo, se cumplirá lo que él prometió a Caifás, el sumo sacerdote, cuando estaba en su juicio hace un poco más de 2000 años ya. Él le dijo cuando Caifás, el sumo sacerdote, cuando lo estaban juzgando, ¿no? Que le dijo, dinos si eres el Cristo, habla. Y le dijo, tú lo has dicho. Y entonces verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con poder y grande gloria. Y el sumo sacerdote se rasgó. Así es que él aquí vuelve otra vez y le menciona, ¿no? Que sucederá lo que él dijo al sumo sacerdote que iba a acontecer. Entonces las tribus de la tierra, las naciones de la tierra se van a lamentar grandemente, pero va a ser demasiado tarde. Amén. Las naciones de la tierra van a reconocer que Él es quien Él dijo que era, pero va a ser demasiado tarde. Las naciones de la tierra se van a dar cuenta que su última oportunidad de salvarse la perdieron, pero va a ser demasiado tarde. Cuando hablo de las naciones de la tierra, estoy hablando de todos los que se han quedado. Las naciones de la tierra se van a lamentar y van a llorar y se van a doblar sus rodillas, se van a arrodillar ante Él y van a confesar que Él es Señor. Pero va a ser demasiado tarde. Dice la palabra de Dios que se lamentarán y llorarán y mirarán al que traspasaron, reconocerán que realmente Jesús era el Cristo, era el Hijo de Dios, era el Mesías y que se iba a cumplir todo lo que Él había dicho que se cumpliría. Se iban a cumplir sus promesas, pero también se iban a cumplir sus amenazas, pero será demasiado tarde. Amén. Entonces Jesús les asegura y le dice, el cielo y la tierra, mira ahora con la autoridad y con el poder que habla Jesús. Y le dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Van a haber nuevos cielos, pueden pasar la tierra, pueden pasar los cielos, pero lo que Cristo ha hablado, ni una tilde ni una jota dejará de cumplirse. Mis palabras no pasarán. Entonces continúa y le dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Dice, ni la hora ni el día, pero como vimos, para cuando venga ese tiempo ya de los finales, los que se hayan quedado y no se hayan ido en el levantamiento, en el rapto de la iglesia, y se hayan quedado por no haber creído, por no haberse arrepentido, y se hubieran quedado, van a recordar lo que escuchan en este día y lo que han escuchado muchísimas veces. Pues se han dado clases de Apocalipsis ya más de una ocasión. Van a recordar todas estas cosas. Entonces van a tener señales para ese tiempo. No van a estar tan completamente en la ignorancia. Van a entender que cuando el anticristo suba las escaleras del templo para proclamarse Dios, van a saber que es el inicio de la gran tribulación. Y van a saber que solamente van a tener que contar 1260 días. Van a tener que contar 42 meses. O cuente a partir de ese momento, cuente 3 años y medio. Cuando cuente 3 años y medio, cuando usted cuente 1260 días a partir de ese momento, lo único que tiene que hacer es mirar al cielo. Y comenzará usted a mirar cómo oscurece el sol, cómo oscurece la luna. Va a comenzar a mirar las potencias, las estrellas cayéndose. Lo próximo que va a mirar es la señal del Hijo del Hombre y seguidamente el Hijo del Hombre viniendo en las nubes con gran poder y con grande gloria. Amén. Entonces dice, a pesar de que, y aunque Jesús ha dicho, ¿no? Ahora mismo, tú sabes, el día y la hora nadie lo sabrá, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Tenemos estos indicios, ¿no? que nos ha dado Jesús. Y aquí nos da otro indicio que es también uno de los más importantes ahora mismo es que Israel, después de aparecer como que estaba muerto, ¿no? Es como que si se hubiera levantado del sepulcro. Porque ahora, ya de un tiempo a esta parte, todo el enfoque mundial está en Israel. El reloj de Dios ya está apuntando hacia Israel. Creo que les mencioné algo de esto en un principio.
Escúcheme bien. ¿Usted quiere saber señales de los tiempos y del tiempo que estamos? Póngase a mirar las noticias acerca de Israel. Todos los ojos están vueltos a Israel. Fíjense nada más a través de todos estos años cómo han querido desaparecer a Israel, cómo han querido destruirlo, pero no han podido destruirlo. Antes, hoy todo el enfoque está en Israel. Porque las profecías que faltan por cumplirse, hermanos queridos, son concernientes a Israel, aunque va a afectar el mundo entero. Les dije y vuelvo y les repito, la única profecía para la iglesia que falta es el rapto de la iglesia. Ya Jesús vino, hemos sido redimidos, hemos nacido de nuevo. Ya hemos sido llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo ya mora en nosotros. Lo único que nos queda ahora es hacer el trabajo de Jesús aquí en la tierra, continuar su obra aquí en la tierra y esperar la profecía que nos falta y es de ser levantados. Amén. Jesús le dijo más. Dice, el día y la hora nadie lo sabe. Ni los ángeles del cielo, solo mi Padre. Más. Ese más es muy enfático y es muy importante. Porque él está diciendo, aunque nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo tampoco lo saben. El único que lo sabe es mi Padre. Más, usted pudiera decir ahí también, pero, y nos va a dar aquí también nos va a dar él otro indicio de cómo serán los tiempos para su segunda, para cuando él regrese. Y dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca y no entendieron hasta, esos dos hasta, usted después en su casa revíselos, escudriñelo bien porque hoy no me va a tocar entrar a esos dos hasta, pero esos dos hasta entrelazan dos situaciones, ¿no? O dos circunstancias que son muy importantes. Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Okay. Una señal que Jesús nos está dando aquí es que la generación para el tiempo, para cuando Él regresara, iba a ser una generación parecida o igual que en los tiempos de Noé, que en los tiempos de cuando vino a la tierra, ¿no? El primer juicio de Dios a toda la tierra, que fue aquel diluvio. Entonces, para nosotros debe ser muy importante, pero muy importante, escudriñar un poquito cómo era aquella generación en tiempos de Noé, ya que las características de la generación en tiempos de Noé van a ser iguales o semejantes a las características de las generaciones del tiempo cuando vendría Jesús por segunda vez. Entonces, es por esta razón, en aquella ocasión, ¿no? El pueblo antiguo estaba hundido en tinieblas, estaba en rebelión abierta contra las leyes de Dios. Si comenzamos nada más por ahí, nosotros nos daremos cuenta cómo está hoy en día el tiempo, cómo está hoy el día el pueblo de estos tiempos, cómo está. No está en rebeldía abierta contra las leyes de Dios. ¿No se atreve acaso hoy el hombre, los reyes de las naciones, en las monarquías y en los países y en las repúblicas, los presidentes, no se están atreviendo a abrirse en rebelión, a ir en contra de las leyes de Dios para vivir en una forma anárquica, de anarquía, de hacer lo que les parece independientemente de Dios? Y no solamente con leyes independientemente de Dios, sino con leyes contrarias que contradicen y se rebelan contra las leyes que Dios ha establecido. El espíritu que hubo en el Edén, en aquella serpiente cuando le dijo, a Eva le dijo, seréis como dioses. Es el espíritu que hay en estos tiempos. El hombre se ha creído que él puede por sí mismo, independientemente de Dios, establecer su propia vida, vivir a su manera. Verdaderamente que hoy el hombre en su humanismo domina, el humanismo impera y se ha pensado que es como Dios. Y no quiero adelantarme a todo lo que vamos a venir, pero los voy a llevar en un paralelo, hermano, que nos vamos a quedar sorprendidos.
Yo misma me he quedado sorprendida de cuán igual es el paralelo y hasta dónde el hombre de estos tiempos se ha atrevido a llegar sin tener temor de Dios. Hay muchas evidencias de que el mundo en tiempos atrás estuvo sepultado bajo las aguas, de que hubo un gran diluvio. Ahora, para que podamos entender por qué el juicio de Dios, hermano, es tan común escuchar personas decir, por ejemplo, sí, pero si Dios es tan bueno como ustedes dicen. A mí me han dicho, por ejemplo, pero es que usted predica a un Dios enojado, airado. U otras veces cuando se habla de arrepentimiento, de santidad, me dicen, no, es que predican condenación. No, no predicamos condenación, predicamos aquello que te puede guardar y librar de la condenación. Tampoco predico a un Dios airado, predico a un Dios y se los quiero presentar tal como Él es. Tal como Él es. Dios nos ama. Los atributos de Dios. En nosotros, por ejemplo, no en nuestra gramática castellana, atributos vienen siendo como adjetivos, lo que se dice del sujeto, ¿cierto? ¿No? Esto es en nuestra gramática castellana. En Dios, lo que nosotros llamamos atributos, como una respuesta a la autorrevelación de Dios, porque nadie podría conocer a Dios a menos que Él te revelara. Yo puedo hablarte de Dios por 360 días corridos y no le vas a conocer a menos que Él se te revele a ti. Amén. Podrás aprender mucho acerca de Él, pero conocerlo a Él tiene que revelarse a ti. Amén. Entonces, cuando decimos atributos de Dios, simplemente estamos tratando de responder a esa autorrevelación que Dios ha hecho de sí mismo. ¿Por qué? Porque en Dios los atributos no son cualidades que Él tiene. Los atributos de Dios son lo que Él es. Los atributos de Dios son la esencia, la perfección de la esencia de su ser, de su sustancia, lo que Dios es. Podemos decir Dios es amor. Y lo decimos. Y ni siquiera vamos a poder entender qué significa que Dios es amor. ¿Cómo es el amor de Dios? El amor de Dios no es emotivo. El amor de Dios no es como el amor humano. Hoy te amo, mañana, hoy sí, mañana no. O depende como tú seas conmigo. O depende de lo que tú me hagas. Y si eres nice, pues te amo. El amor de Dios no es así. Porque todos los que estamos aquí, bastantes imperfectos, sin embargo, Él nos amó y nos sigue amando. Entonces Dios es amor. Y decimos ligeramente de una manera teológica que Dios también es santo y que Dios es justo. Pero nosotros en nuestros pensamientos separamos el amor de su santidad y separamos la santidad del amor con su justicia, porque Él es justo. Si Él es santo, tiene que ser justo. Si Él no es justo, entonces no sería santo. Entonces en nuestra mente nosotros separamos estas esencias de Dios y lo desintegramos. Lo desintegramos porque nosotros tenemos caracteres desintegrados. Raramente somos de una pieza, de sentir, pensar y hablar una sola cosa. Hablamos una, pensamos otra y unas veces hablamos una cosa de frente y otra cuando estamos de espalda. Son caracteres desintegrados. Pero Dios no es así. Dios te ama. Pero si tú no te arrepientes y corriges y aceptas a Cristo y naces de nuevo, Dios, como es santo y es justo, va a dejar que te vayas al infierno. Cuando Dios disciplina, castiga o te vas al infierno, no te está dejando de amar, porque Él no deja de ser quien Él es. Él es uno en sí mismo. Amén. Él no te deja de amar. No hay nadie
nadie en el infierno que Dios no ha llamado. A los que están en el infierno, Dios los amó. Dios envió a Cristo para todos, para todo el mundo. Y no al antiguo pueblo que no conocía a Cristo, ni Cristo vino en su época, tenían indicios de sobra y una conciencia que Dios le dio, un conocimiento interno, una medida de fe para que supieran lo que estaba bien y lo que estaba mal. Dios simplemente no puede ser burlado. Él sigue siendo amor, pero hermano, no olvidemos y no desintegremos su carácter. Él sigue siendo santo y Él sigue siendo justo y Él sigue siendo bueno. Y Él es el juez de toda la tierra. Entonces la pregunta siempre es, ¿por qué si es un Dios tan bueno y tan de amor, acabó con toda la tierra? La culpa está en el pecado del hombre, nuestra maldad. Nuestra maldad mueve en el brazo de Dios a hacer esas cosas. Y nos vamos a dar cuenta, hermanos queridos, que desde el principio era necesario aquel juicio, porque cuando usted tiene una lata de manzana y uno está podrido, hay que sacarlo para que no pudra a las demás. Y nos vamos a dar cuenta en las condiciones de aquel pueblo, cómo estaba, por qué era necesario. ¿Por qué fue necesario que Dios, sin dejar de tener misericordia, y lo vamos a demostrar por las Escrituras, sin dejar de amar, tuvo que hundir toda la tierra, menos 8 personas bajo las aguas? Era necesario. Y vamos, porque estudiar las Escrituras, hermanos queridos, no es solamente para aprender. Cuando usted la esté mirando, tiene que meditar y a través de ella ir conociendo cómo Dios obra, cómo Dios hace, cómo Dios es. Y nunca va a haber contradicción alguna. Dios no puede ser burlado. Lo más terrible es la persona esconderse de Dios y pensar que a Dios se le escapa. Cuando Dios está pendiente en todo tiempo y momento en las motivaciones e intenciones de tu corazón y de tus pensamientos, que son las que serán juzgadas. Las motivaciones cuando dices lo que dices. Las motivaciones cuando haces lo que haces. Entonces quiero comenzar desde muy principio para que tengamos un marco más amplio y podamos entender y nunca nos equivoquemos pensando que Dios es demasiado fuerte. Si realmente Él fuera demasiado fuerte, ya nos hubiera extinguido, pero el amor lo detuvo. El amor lo detuvo. Para tener un marco entonces un poco más amplio y podamos entender y conocer un poquito a Dios y qué era lo que estaba pasando en aquel tiempo, nos vamos a ir un poquito a la genealogía. Vamos un poquito a la genealogía de Noé, que en lo adelante no va a ser nuestro personaje, pero vamos a ir un poquito a los principios. ¿Les parece? Ok. Vamos a ver así cuál era la característica de la generación de aquellos tiempos, de dónde provino y cómo fue que todo esto sucedió. Ese diluvio se llamó, ¿recuerdan? El diluvio universal, porque fue en toda la tierra. Quedó hundida bajo las aguas. Y está comprobado por la arqueología, está comprobado que hubo un tiempo donde el pueblo antiguo estuvo bajo las aguas, y por la antropología también ha comprobado, hay pruebas de que realmente lo estuvo. Amén. Bueno, tengo que comenzar desde el principio, y yo sé que algunas veces le he hablado un poquito de esto, voy a darle un toque por encima, aunque es un principio que a mí personalmente me encanta hablar de él. Y siempre que tengo la oportunidad, lo hago o me invento la forma para yo volvérselo a decir. Una de dos. No solamente porque me guste hablarlo, sino, hermano, porque es que nosotros tenemos que saber nuestras raíces. ¿Comprende? Nuestras raíces. Hay personas que quieren saber sus raíces, a ver si vienen de sangre azul. Otros que quieren saber sus raíces, a ver si son judíos. Usted no ha visto buscando los apellidos. Pero las raíces de nosotros es muy fácil.
Nosotros éramos hombres y mujeres muertos en pecados y delitos que no existíamos para Dios. Y cuando nacimos de nuevo, tus raíces y mis raíces ahora comienzan en Cristo. That's it. No importa de dónde vengan, ni de qué familia, ni de qué apellido. Tu sangre es roja, la mía también. Y Dios hizo de una sola sangre todo el linaje de los hombres. Así que no hay diferencia. Amén. Entonces vamos a ir al principio. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, Dios lo creó a su imagen y semejanza. Un tiempo atrás le estuve hablando y diciendo que la imagen es Dios sopló en la nariz, sopló de su aliento, puso de lo que había en Dios, de lo que había en Él, puso en el hombre. Fue en la única criatura, en lo único que Él creó, ¿no? Que puso algo de sí mismo y fue que sopló aliento y el hombre vino a ser un ser viviente y hizo el hombre, puso en él espíritu. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. De esa forma el hombre tendría una vida espiritual. Con esa vida espiritual, el hombre podía, ¿cómo se dice? Él podía participar en el mundo espiritual, podía así conocer a Dios, caminar con Dios, tener comunión con Dios. Y esa fue la imagen. La semejanza le dije que era la habilidad que el hombre entonces tenía de representar a Dios, representar el carácter de Dios, santidad, justicia y verdad. Cuando usted ve algo así, dice, wow, se parece a Dios, una semejanza es algo que se parece. Amén. Cuando el hombre camina en eso, pues se parece. Luego nosotros sabemos que Adán pecó. Cuando Adán pecó, ¿qué hizo? Distorsionó la imagen de Dios, ya no podía representarlo tal como él era. Porque él pecó, vino la separación de Dios, murió espiritualmente, aunque siguió siendo espíritu, porque el hombre es espíritu, pero ya no tenía la relación con Dios. Entonces la vida espiritual y el hombre siguió existiendo. El hombre dejó de vivir, sino que el hombre ahora pasó únicamente a existir con la vida biológica que está en la sangre. Pero ya la vida espiritual, muerto para Dios, ya no había la misma conexión que hubo, ¿no? En el principio. ¿Ok? Entonces, el hombre fue arrojado del paraíso, y arrojado del paraíso, dice la palabra de Dios, él engendró hijos. Ahora, los hijos que ellos iban a tener en lo adelante, ya no iban a ser a la imagen y semejanza perfectos de Dios. Ahora iban a ser, como dice ahí, que engendró Adán, conoció a su mujer, y esta concibió un hijo a imagen y semejanza de él, de Adán, ya no de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a recibir de nuestros padres lo que ellos tienen. Él perdió la imagen perfecta de Dios, ya no pudo ser más, ya no lo podía representar más a Dios. Pues eso mismo es lo que hasta el día de hoy, todo hombre nacido de mujer, eso es lo que recibe, lo que nuestros padres tienen. Amén. Entonces le nacieron Caín y Abel. Con Caín y Abel, ponga atención, con Caín y Abel se inició la falsa adoración contra la verdadera adoración. Con Caín y Abel. Caín era agricultor y ofrecía frutos de la tierra en su adoración a Dios. O sea, él era ese espíritu anárquico de hacer lo que le parece. Caín. Eso era lo que él quería, pero no era lo que Dios había enseñado para él, como forma de acercarse a Dios. Entonces Abel era pastor de ovejas, ofrecía a Dios sacrificio de sangre. Por esta misma razón levantó celo Dios, tú sabes, no recibe la de Caín. Caín, por celo, como sabemos, el primer asesinato, ya comenzó ya el pecado, ¿no? A dar a luz todas las secuelas que vendrían. Y viene Caín y mata a Abel, su hermano. Todavía Dios, en ese momento, hermanos queridos, aunque lo confronta, lo llama a cuenta, todavía Dios tiene misericordia. Y esperando que él se arrepintiera, ¿qué hizo Dios? Le puso una señal en la frente para que cualquiera que lo hallare no lo matare. Sin embargo, ¿cuál fue la respuesta?
de Caín, dice la palabra de Dios, que Caín salió de la presencia, se fue de delante de Jehová, se fue a tierra de Nod, al oriente del Edén. O sea que Caín, en vez de arrepentirse, lo que hizo fue, cuando dice se fue de delante de Jehová, quiere decir que se fue de la presencia de Dios, se fue lejos de todos aquellos que estaban de parte de Dios. Él no solamente se fue de delante de Dios, delante de la presencia de Dios, de delante de todos aquellos que estaban de parte de Dios, sino que se fue también de sus padres, de su familia que eran piadosos, porque no voy a entrar allí, en otras ocasiones se lo he dicho, no, Adán se arrepintió y hay pruebas de que se arrepintió. Entonces, se fue de su comunidad piadosa completamente, por la sencilla razón de que él quería vivir a su manera, él quería vivir independientemente de la voluntad de Dios. Él quería vivir impíamente, él quería vivir secularmente y se fue lo más lejos que él pudiera y logró lo que él deseaba. Porque de él nace entonces una civilización, una sociedad anárquica, secular, no piadosa, etcétera, etcétera, que se dieron mucho, se caracterizó por el culto a la belleza y el culto al dinero, al sexo, al humanismo, a la independencia de Dios. Pero al mismo tiempo que ellos se iban propagando, al mismo tiempo que se iban multiplicando esta descendencia de Caín, a la misma vez Dios está tratando ahora con el grupo piadoso. ¿Qué pasó? Dios les había prometido una simiente. Dios había hecho una promesa de que un día vendría un Salvador. Entonces Dios lo que hace ahora es que le da otro hijo a Eva, al que llamó Set. La palabra, el nombre Set, significa, ¿no?, el que Dios ha puesto, o puesto por Dios. Ella lo tomó así mismo también como de donde vendría la simiente, ¿no?, que se había prometido. Ella lo tomó así de esa manera y dijo: Dios me ha sustituido a Abel, ¿no?, con otro hijo, y le puso Set. De Set entonces tiene a uno que se llama Enos. Enos significa débil, frágil, débil. ¿Por qué? Porque ya reconocían la fragilidad, la debilidad y la mortalidad del hombre. Es muy importante que entendamos también, hermanos, que en las escrituras, aunque tuvieron muchos hijos e hijas, siempre va a mencionar únicamente a aquellos que trazan, no, un lugar de sobresaliente, o que fueron patriarcas. Con Enos, dice la palabra de Dios, con Enos, que los hombres volvieron a invocar el nombre de Jehová. De ahí ya volvieron a invocar. Esta es la generación, esta viene siendo la descendencia piadosa, de donde vendría la simiente prometida en el Edén. Amén. En la misma vez que esta va creciendo, recuerde, hay otra que está creciendo por otro lado también, ¿no?, que es la impía, que es la de Caín. De Enos, los hombres comienzan a invocar ahora el nombre de Jehová, se van haciendo más piadosos, y llegamos a la séptima generación, que es con Enoc. Enoc, ahora he terminado en C, no en S. Enoc significa dedicado. Y así mismo como su nombre, fue un hombre que dice la palabra de Dios que Enoc caminó con Dios. 2 veces nos dice las escrituras que Enoc caminó con Dios. Versículos 22 y 24 de Génesis 5. Caminó con Dios. Enoc fue un hombre inusual. Enoc tuvo una vida profunda con Dios. Enoc tuvo una comunión, una intimidad altamente profunda con Dios. La Biblia, hermano, todo lo que fue escrito para nuestra enseñanza lo fue.
Enoc no fue un hombre distinto a nosotros. ¿Okay? Aunque era la descendencia piadosa, no fue un hombre distinto a usted. Enoc era un hombre común y corriente, aunque fue un hombre inusual. Pero él no fue un hombre común y corriente, pecaminoso. Ya para estas alturas se habían entremezclado mucho ya la descendencia piadosa y la no. Ya se habían promovido, ya estamos por la 7ª generación. Ahora, todos en alguna forma tenían relación de parentesco con él, porque todavía no se habían dispersado demasiado. Sus primos, ahí todo el mundo era familia. Y Enoc andaba en perversidades, se movía en medio de un ambiente perverso de pecado. Era un hombre como cualquiera. Él no nació con la imagen y semejanza perfecta que tuvo Adán en los comienzos, absolutamente. Ni él, ni los que vinieron después de Adán, después que Adán fue arrojado del paraíso. Sin embargo, hubo algo que sucedió en la vida de Enoc. Hubo algo en un momento dado que sucedió que lo cambió totalmente a Enoc. Se arrepintió, se volvió a Dios y comenzó a caminar con Dios, y lo hizo a él un hombre inusual. ¿Qué aprendemos nosotros con esto? Que no importa cuán terrible sea la maldad, ni cuánto haya aumentado el pecado, ni que nos estemos moviendo en ambientes de personas perversas. No importa, todavía podemos guardar la integridad. Todavía podemos andar en santidad. Todavía se puede. Quiere demostrar, estos hombres de la Biblia, hermano, eran hombres sujetos a pasiones como nosotros. No eran supermanes, no eran superhombres. Tenían la naturaleza caída igual que usted e igual que yo. Tentados en todas las cosas, pero permanecían en pie. Hubo algo que le pasó a este hombre. Cuando dice en el versículo 24, cuando dice, y caminó Enoc con Dios. Hay aquí algo bien importante que dice, después que engendró a Matusalén, 300 años y engendró hijos e hijas. O sea que después que él tiene a Matusalén, algo le pasó a él. Vivió 300 años más y engendró hijos e hijas. Pero hubo algo que pasó en él cuando él engendró ese hijo. Cuando lo engendró, no fue después que nació. La Biblia dice, cuando lo engendró. Judas nos da un testimonio. Judas, no el Iscariote. Judas, el hermano de Jesús. Vamos a ver qué dice Judas. Vamos a buscar Judas. 1, 14 y 15. Judas nada más tiene un capítulo. Y dice, de estos también profetizó Enoc. O sea que fíjese, yo tengo que entender que cuando algo le pasó a Enoc, vamos a llegar ahorita a ver qué fue lo que le pasó a Enoc. Pero algo le pasó a él, que después que engendró a Matusalén, hubo un cambio en su vida, pero un cambio radical, un cambio completo. Y dice aquí, Judas habla de él diciendo que él profetizó. Entonces yo tengo que entender que si él profetizó, él era un profeta. Dios le daba revelaciones. Amén. Y dice la palabra de Dios, Judas 1, 14 y 15. De estos también profetizó Enoc. Le hace el contexto para que vea de qué está tratando, que está tratando de gente perversa. Dice, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santos, decenas de millares, para hacer juicio contra todos los que han vivido en el mundo, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras, y de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado en contra de él. Indiscutiblemente que este párrafo que nos da aquí Judas se está refiriendo, como estamos mirando, a la segunda venida de Jesús. Ahora, ¿cómo en aquel tiempo? Y es la primera vez que se da una profecía acerca de la segunda venida de Jesús. Ahora, ¿cómo pudo él hablar en aquel tiempo? Le estoy hablando de Enoc,
de la segunda venida de Jesús si no le hubiese sido revelado. Porque si Judas habla de él y dice profetizó, un profeta es uno que habla de parte de Dios. Tuvo Dios entonces que haberle hablado sobre la segunda venida. Podemos entender que él supiera de la venida de un Salvador que venía a salvar al mundo. Podemos entender que él supiera de un Salvador que venía a restaurarlo todo nuevamente, a restaurar al hombre a su posición y condición como lo fue en el principio. Eso lo podemos entender. ¿Por qué lo podemos entender? Lo podemos entender porque Adán vivía todavía en tiempo de este hombre. Adán vivía cuando todavía algunos de los patriarcas vivían. Y Adán tuvo que contar a su descendencia y a su familia la vida que él tenía en el Edén, cómo él vivió en el Edén y qué le pasó cuando él pecó, cuando él desobedeció. También tuvo que haberles contado y dicho la promesa de la simiente que nacería de la mujer que Dios les había dado. Entonces sí podemos entender que él supiera acerca de la venida de uno que venía a salvar el mundo. Adán tuvo que decirle, yo inclusive saqué una tabla que encontré entre tantas cosas que tengo. Es muy importante, usted podrá darse cuenta allí de los años que vivió Enoc. Dice, nació en el año 622, murió en el 987 y Adán murió en el 930. O sea, del 30 a 87 todavía él vivió como 56 años más. Dice, y él no desapareció porque se lo llevó Dios. Cuando Dios se lo llevó, es lo que vivió. Entonces debemos entender que Enoc aquí en este momento, tú sabes, estaba vivo todavía. Adán estaba vivo y él estaba vivo y pudo haber escuchado toda la historia desde el mismo Adán. Qué lindo. Pero ¿cómo saber de la segunda venida? De la segunda venida solamente podía saber lo que le hubiese sido revelado por Dios. Ahora bien, pero dice también Judas que él era pregonero de justicia, predicaba, llamaba al arrepentimiento a los de su época. Los llamaba al arrepentimiento. ¿Por qué él llamaba al arrepentimiento a los de su época? Porque él fue un predicador duro, él fue un predicador contundente a los que le hablaba. Inclusive, como le dije anteriormente, eran sus familiares. Él era la séptima generación únicamente. Todavía no se habían dispersado demasiado. Todavía no estaban tan lejos unos de otros. Pero había mucha perversidad. ¿Qué sucedió en él? Cuando él engendra un hijo, algo pasó en él. Que no solamente cambió su vida, sino que comenzó a predicar en contra de la impiedad. Si vemos ahí el párrafo, ¿cuántas veces vendrá contra los impíos por sus obras impías que han hablado contra él impíamente? 4 veces está la palabra impío. O sea que estaba su corazón totalmente levantado en contra de toda la impiedad. Es muy importante lo que significan los nombres en la Biblia. Para nosotros no, nosotros ponemos el nombre del papá, el nombre del abuelo, sin importar ni lo que diga, pero para esa cultura no. Matusalén significa, después que él se vaya, vendrá el juicio. Ahí está todo el secreto. Dice la palabra de Dios que cuando él engendró a Matusalén, él comenzó a caminar con Dios después que engendró a Matusalén. Así que a él le tuvo Dios que haberle hablado sobre el juicio que vendría sobre la tierra. ¿Me explico? Tuvo que haberle hablado, porque el nombre Matusalén es lo que significa. Y vendrá después de él. Hay diferentes versiones. Vendrá después de él. Y vendrá el juicio sobre la tierra. Y vendrán las aguas después de él. O sea, después que él muriera. El hijo Matusalén. Entonces Dios tuvo que haberle dado una de dos. O Dios también le dio el nombre. La Biblia esto no lo dice. Pero una de dos debe haber pasado. O Dios mismo le dio el nombre de Matusalén. O Enoc hizo honor que Dios le había revelado y anunció lo que vendría por medio del nombre del Hijo. Porque recuerden que los nombres siempre significan algo. ¿Cómo él iba a saberlo? Era profeta. Dios se lo dio. Cuando Dios
probablemente que le habló y le habló de lo que venía, él creyó lo que Dios le había dicho. Por eso se agradó Dios tanto en él. Porque él entonces creyó todo lo que Adán le había contado. Él creyó que venía un juicio, aun cuando todavía no había ni llovido en la tierra. Pero él lo creyó. Como él lo creyó, dio evidencias de su fe en Dios. Y comenzó a predicar y a llamar al arrepentimiento y a predicar contra el pecado. Y esto agradó a Dios. Y como eso agradó a Dios, tanto agradó a Dios. De hecho, Matusalén, o sea que la tierra iban a seguir viviendo y existiendo mientras este hombre existiera. Y en su grande misericordia, este fue el hombre que más vivió de todos los seres vivientes. Matusalén vivió 969 años. Casi 1000 años más de misericordia. ¿Qué le parece? Y eso de Matusalén hasta el día del diluvio. De Matusalén hasta esa fecha. Pero recuerde que ya desde antes Enoc ya venía hablando. Enos ya venía hablando. De ahí pasaron como 2 o 3 generaciones más. Esta es la 7ª. Están hablando en contra. Pero ya aquí la cosa, ya ahora vino la amenaza de Dios. Ahora, ¿qué provocaría en Dios? ¿Qué provocó en Dios traer un juicio tan terrible de exterminar a toda la tierra? Algo muy terrible tuvo que haber provocado a Dios para traer el primer juicio, un diluvio universal. Algo. Y vamos a estar escudriñando eso porque algo hoy está pasando también en nuestros tiempos que está ya provocando a Dios. Lo está provocando ya hasta un punto de que Él volverá a traer juicio sobre toda la tierra. No va a ser un diluvio, pero va a ser peor todavía. Pero el juicio viene porque el juicio viene. Hermano, Dios no puede ser burlado. Él, dice la Biblia, que Él se ríe desde los cielos de los que piensan que lo burlan. Él se ríe desde los cielos cuando pensamos que podemos burlarlo, que podemos hacer y salirnos con la nuestra. Él se burla. Ve al hombre como tonto, como necio. Se burla. Y recuerde que aunque es un dicho secular, el que ríe último, ríe mejor. Hoy pensaremos que nos reímos de Él, pero un día Él se reirá. Amén. Y terminará la gracia. Y vuelvo a repetirle, ¿y quién podrá pararse frente a Él? ¿Quién podrá mantenerse en pie? Ya ni por ruegos, ni por lágrimas, lo que Dios hizo ya absolutamente lo iba a hacer. Él creyó. Enoc creyó cuando le fue revelada la segunda venida. Creyó cuando Adán, en ese momento todo lo que él sabía tuvo que habérsele revuelto dentro de su corazón y tuvo un arrepentimiento sincero. Creyó lo que Adán le contó, toda la historia del paraíso, la promesa de la simiente. Creyó cuando Dios le reveló la segunda venida, que vendría nuevamente el Salvador, una segunda venida y vendría a juzgar a toda la tierra. Él no lo creyó. Creyó a Dios cuando Dios le reveló el juicio que vendría y lo anunció mediante el nombre de su Hijo. ¿Sabe? Y Dios se agradó de él. Se agradó tanto de él que él caminó con Dios. Caminar con Dios significa, hermano, para caminar con Dios hay que estar de acuerdo con Dios. La Biblia dice: andarán 2 juntos y no estarán de acuerdo. Pero Dios no tiene que estar de acuerdo con nosotros. Nosotros tenemos que estar de acuerdo con Dios.
El problema es que queremos que Dios esté de acuerdo, que Dios acepte, que Dios quiera lo que yo quiero, que Dios esté de acuerdo con mis deseos, que Dios esté de acuerdo, pero no se trata de eso. Se trata de que yo esté de acuerdo con lo que Él quiere, que yo esté de acuerdo con lo que Él dice, que yo esté de acuerdo con sus planes. Amén. Es someter nuestra voluntad a Dios. Enoc caminaba con Dios porque llegó un día donde se puso de acuerdo con Dios. La palabra Enoc significa dedicado, se rindió a Dios, dedicó su vida a Dios, estableció una relación personal profunda con Dios, tuvo una comunión con Dios. Dios le plació revelarse a Enoc, y cada vez que Dios se revelaba a Enoc, Enoc disfrutaba de la presencia de Dios, disfrutaba quién Dios era. Dios estuvo tan complacido con un hombre simplemente porque le creyó, que se lo llevó con él. Se lo llevó con él. Enoc no vio muerte. ¿Sabe? Este es un tipo del rapto de la iglesia. Porque no todos habremos muerto. Algunos estaremos vivos. Y en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Este cuerpo de mortalidad y de corruptibilidad será cambiado en un cuerpo incorruptible. Maravilloso. El libro de los Hebreos, por la fe agradó a Dios. Por la fe agradó a Dios. Enoc agradó a Dios. Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y por la fe Enoc lo llevó al hall de la fama de los héroes de la fe en el libro de los Hebreos. Y les voy a terminar con el libro de los Hebreos que dice... En Hebreos capítulo 11, 5 y 6. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Póngase de pie.